La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bien, vamos a continuar, pero antes de continuar con la temática que nosotros traíamos, antes de que el doctor trajera su enseñanza, pues voy a hacer un pequeño resumen para que entremos en lo que Dios nos viene enseñando. Sabemos que Dios está preparando a los que son suyos. Sabemos que Dios está instruyendo a aquellos que han sido llamados a la salvación. La salvación, vuelvo y le repito, no es una oración, porque si no estaríamos en desventaja y no sería Dios un Dios equitativo, porque unos pasan una cosa y los otros felices y contentos. Por eso la salvación y el llegar a la meta, vamos a tener una cantidad de dificultades, vamos a pasar una cantidad de situaciones, y por eso el Señor nos dice que Él espera que nosotros no nos devolvamos. Él dice, yo espero que usted no se devuelva, yo espero que usted no se desanime, porque usted no me agradaría. La vida es complicada, difícil, desde el principio viene siendo así. Cada generación que ha vivido la tierra, cada una de esas generaciones ha vivido situaciones, una más duras, otras difíciles, con pandemia, con hambrunas, con guerras, con dificultades, pero cada generación ha vivido dificultades y Dios ha mostrado su presencia, Dios ha hecho presencia en cada una de estas manifestaciones para que esa generación que nació conozca de Dios, y los que llegaron al final de su trato con Dios y en la fuerza, en la fortaleza con el Señor, pues entren en el libro de la vida y que Dios inscriba a cada uno de ellos en este manual o en este libro. Dios ha venido tratando y ha venido buscando la forma y la manera de cómo redimir al pueblo. Cada uno de nosotros estamos siendo redimidos, fuimos ya comprados, fuimos ya redimidos por la obra de Jesús. Jesús nos redimió a todos, pero no todos van a aceptar esa redención, no todos van a aceptar la obra del Maestro. Unos buscan una cosa, otros buscan otra. Algunos buscan que el dinero, la avaricia, la codicia, buscan el deleite, buscan las obras del mundo, pero otras buscamos todo lo que tiene que ver en la parte espiritual. El mundo tiene sus aflicciones, el mundo también, la gente que está allá pasa sus angustias, pasa sus afanes, al igual que nosotros. Solo que nosotros tenemos una ventaja y tenemos a Dios. Tenemos al Señor, y cualquiera que sea su trato, cualquiera que sea la formación, cualquiera que sea la situación en la que el Señor la lleva, sabemos que el que la está dirigiendo por ese camino es Dios. Somos nosotros, vuelvo y le repito, si voy a ser como el niño consentido, malcriado, que no tiene límites y que el niño pide cualquier cosa y la mamá sale corriendo y no le limita las cosas a su hijo. Arma los berrinches, la hace quedar mal en cualquier sitio. ¿Por qué? Porque él está imponiendo su voluntad. A veces nosotros le hacemos esos berrinches a Dios. Es que si Dios no me da, pues yo no voy a culto. Es que si Dios no me prospera, entonces yo no hago tal cosa. Y no sabemos que los únicos que estamos perdiendo somos nosotros. Dios no necesita de nosotros.
Nosotros necesitamos de Dios. Dios ya tiene todo armado. Dios es Dios y pare de contar. Somos nosotros los que tenemos que ir en la búsqueda de las cosas del Señor. No es el dinero, hermano. No es la fama. No es el que tengamos casa, carro, beca, porque cualquier momento todo se puede venir abajo. Pero sí lo que nos hace mantenernos en este duro y difícil camino es que nosotros mantengamos una relación con Dios. Mantengamos un caminar con el Señor para que en el momento en que venga la prueba, en el momento en que venga la situación, nosotros nos mantengamos firmes, como dice el Señor. Y cuando pase el día malo, según lo que dice la palabra, entonces nosotros podemos ver una fe fortalecida, una confianza en el Señor y sabemos que hemos sido aprobados por el Señor. Eso es lo que busca Dios todos los días. Recordemos algunas definiciones que son muy importantes que nosotros tengamos para que tengamos este conocimiento. Primero, la remisión. Si lo podemos hablar desde el punto de vista natural, es un envío, es una remesa, es una referencia, es un documento, ¿ya? Pero dentro del plano espiritual, la remisión es el perdón. Es que el Señor nos ha perdonado con la sangre de Cristo. Lo único que hizo la sangre de Cristo es perdón de pecado. La gente usa que la sangre de Cristo la pongo aquí y la Biblia no dice nada de eso. Nosotros mismos somos los que adulteramos las cosas de Dios porque no la conocemos o porque se la escuchamos a Pepito, se la escuchamos a Menganito y simplemente yo sigo con un error, con una equivocación. La palabra del Señor dice que la sangre de Cristo es para perdonar pecado. Eso se hacía en la antigüedad y era para cubrir el pecado de aquel que había cometido una falla. Llevaba su cordero, llevaba su becerro, llevaba el animal según la capacidad económica de la persona y también según el pecado de la persona. Y siempre tenían que llevar dos, uno para expiar y otro para holocausto, para derramar sangre y el otro para quemarlo. Eso era lo que el Señor siempre pedía. Y con esa sangre se cubría el pecado, pero ahora nosotros fueron borrados nuestros pecados. Y eso no implica y tampoco indica que yo voy a seguir cometiendo los mismos errores. Se supone que en la medida que vamos leyendo la palabra, alimentándonos de la Escritura, nosotros crecemos en el Señor. Y crecer en el Señor es que hemos cambiado actitudes, hemos cambiado formas de hablar, hemos cambiado comportamientos, hemos cambiado cosas que de pronto a nuestra manera de ver, a la luz de la palabra, sabemos que no sirven delante de Dios. Dios vino a limpiar, Dios vino a purificar y Dios vino a santificar a aquellos que han sido llamados y fueron llamados a vivir en el reino. El pecado no entrará en el reino de los cielos, dice la Escritura. Allí va a entrar el limpio, allí va a entrar el purificado y el perfecto, aquel que se dejó tratar aquí en la tierra y que se mantuvo dentro de los parámetros de Dios. Porque usted diga, Señor, Señor, eso no indica que usted entre en el reino de los cielos y que Cristo esté con usted. Eso es muy diferente, ¿ya? Ahora, también habla de la redención. Cuando hablamos de redención, estamos hablando de una liberación. Fíjese que la remisión es un perdón y la redención es una liberación. Por eso es importante que conozcamos y mantengamos muy clarito los conceptos según lo que nos da la palabra de Dios. Dice liberación, rescate por medio de acciones, óigame bien, la redención va a ser una liberación por medio de un dolor. ¿Cómo nos redimió el Señor? ¿Cómo nos rescató el Señor? ¿Cómo nos compró el Señor? Por medio de su sufrimiento, por medio de su situación, porque la vida del Señor aquí tampoco fue fácil.
Fue en medio de persecuciones, siempre lo estaban tentando, siempre lo estaban acosando, siempre le estaban levantando falsos testimonios, siempre había alguien del adversario rodeando, ¿para qué? Para mirar en qué momento fallaba, para tomarse la falla y hacerla pública. ¿Qué es lo que generalmente hace el mundo? La gente del mundo, nosotros mismos los cristianos, estamos mirando en qué momento falla el pastor, falla el hermano, falla esto, para el dedo acusador y para venir y hablar y divulgar por Colombia y el mundo entero la falla de una persona. Ahora, fíjense que la redención dice que es la liberación por medio de acciones que traen dolor. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo situaciones duras, difíciles, que han traído dolor, que han traído pena, que han traído tristeza, que han traído desánimo? Pero hay algo en nosotros que se llama el Espíritu Santo que siempre va a traer la fuerza, que siempre nos va a dar el ánimo, que siempre va a traer la palabra que me fortalece, la palabra que me hace vivir confiado. Y dice que la redención, por eso nosotros estamos viviendo muchas situaciones, cada uno de nosotros a la manera como Dios lo tiene dispuesto. Y dice que esa persona, o muchos de nosotros hemos vivido adversidades. ¿Quién no tiene una oposición? El enemigo nos persigue. El enemigo está detrás de nosotros, alrededor de nosotros, adelante de nosotros, en cualquiera de las direcciones. El enemigo está llevando a que nosotros hagamos cosas que la Biblia dice que no lo puedo hacer. Que no lo puedo hacer, sea en el antiguo pacto o sea en el nuevo pacto, porque ya nosotros sabemos que lo que Jesús vino y abrogó fueron los rituales. Lo demás sigue intacto, lo demás sigue allí, porque si usted lee en el Nuevo Testamento, es un resumen, es algo que extrajo Pablo, Pedro, Juan del antiguo pacto. Por eso nosotros no podemos decir, como dicen en algunas denominaciones, no, el Antiguo Testamento no sirve. Entonces, ¿usted cómo construye? Entonces, nosotros cómo podemos conocer la obra del Señor. ¿Cómo podemos saber por qué Jesús vivió tantas cosas? Que hace referencia a esas situaciones. Porque fíjense que cuando el pueblo del Señor, óigame bien, cuando el pueblo del Señor fue a ser redimido, rescatado, ellos tuvieron que comer 3 cosas: cordero, pan sin levadura y hierbas amargas. Eso es lo que me dice la palabra. Pero cuando Jesús estaba en la cruz, solamente habían 2 cosas presentes en la cruz: Él como cordero y Él como pan sin levadura. Faltaba algo: las hierbas amargas. Y bueno, y si usted no conoce, usted pasa por encima, como seguramente muchos han pasado, y ni de cuenta se dieron. Porque nosotros leemos, pero no le prestamos atención y no hemos comprendido lo que está en la palabra de Dios. Cuando le ofrecieron al Señor el vinagre y Él tomó, ahí se cumplieron las 3 cosas para hacer la redención del cuerpo y saliera el cuerpo el pueblo del Señor saliera en libertad, y cuando Él tomó eso, entonces ya se cumplieron las 3 cosas que habían en la mesa del pueblo de Dios. Por eso, nosotros no leemos con sabiduría, no le prestamos atención. Mire los números, mire los colores, póngale atención a los animales, póngale atención a todo lo que usted lee. No es simplemente pasar por encima, mi hermano. Porque usted lee, pero si no escudriñamos cada una de las palabras que están escritas en la palabra de Dios, vamos a ser ignorantes en muchas cosas. Y nos van a abrir la boca y nos van a sacar la lengua y nos van a poner un chocato y usted ni se da cuenta. Porque no estamos leyendo con entendimiento. Y por eso es importante, hermano. Lea la palabra, y si usted no conoce el antiguo pacto, ¿usted cómo entiende lo que Jesús hizo? Como muchos dicen, como dijo
un gran líder espiritual, que Cristo era un perdedor, que fue un perdedor, porque no entiende, porque no conoce la palabra, no conoce la obra del Señor, y todo el mundo cree en eso y le rinde pleitesía, bajo una herejía. Por eso es importante, hermano, leer la palabra de Dios. Por eso es importante saber por qué las personas que han sido puestas por Dios dentro de la palabra de Dios, dentro de una responsabilidad, llevando su nombre, ¿por qué la persona actúa de esa manera? ¿Por qué la persona actúa de esta otra? Fíjense que si usted ha tenido la oportunidad de leer la palabra de Dios, aunque atacan mucho el ministerio de las mujeres y no creen mucho en el ministerio de las mujeres, pero tal vez no han leído la palabra de Dios. No se han dado cuenta que hay mujeres que pusieron su vida para salvar el pueblo de Dios. ¿Como quién? Esther, Débora, Ruth, que cambió, dejó de ser moabita y ahora dijo quiero ser de su pueblo y ya no son mis dioses paganos, ahora es el Dios que usted profesa. Y si usted mira, la Virgen María también expuso su vida a pesar de que no estaba casada, ella aceptó la responsabilidad de Dios y se dispuso o ella corrió con la responsabilidad de ser apedreada, empezando por José, porque así dice la palabra. Cuando una mujer salía embarazada o la encontraban en el acto público, como aquella mujer que llevaron delante del Señor, tenía que ser muerta a piedra y empezaba era aquel prometido, luego el padre, luego los hermanos y el resto del pueblo tirarle piedras hasta que la mataran. Pero no entendemos, hermano. Nosotras las mujeres tenemos algo especial delante de Dios. No que estemos por encima del varón, estamos encima pero siendo coronas y siendo la gloria de ese varón. Si usted como mujer de Dios que tiene un esposo, usted tiene la responsabilidad de que su esposo brille, no usted. Porque la corona es la que hace la belleza del varón, del rey. ¿Ya? Por eso es importante. Si usted no tiene, tiene un padre. Y si no, tiene a Cristo. Honre al Señor. Sea su gloria, como dice la palabra. Y eso es lo que nos enseña la Escritura. Ahora, la otra palabra es el Redentor. Entonces tenemos la remisión, que significa ¿qué? Perdón. Redención, que es la liberación mediante el dolor. Y el Redentor es la persona que redime por medio de la compra de algo. Jesús nos compró ¿con qué? Con su sangre, ¿cierto? Porque dice que fuimos comprados por precio. Y el precio que Dios exigió para que nosotros hubiésemos sido redimidos era la vida, la sangre del Señor. Porque en la sangre está la vida, dice la palabra de Dios. Y vida por vida, dice la Escritura. Y la otra palabra es redime. Cuando se habla, fíjense que en la parte del Redentor, cuando yo hacía el pequeño resumen, me venía a la mente Boaz. Boaz redimió a Ruth y a Noemí, comprándola y diciéndole a ese pariente, usted está más cerca que yo, redime. Y él dijo, sí, yo quiero las tierras, pero cuando él le dijo, pero hay dos mujeres, dijo, no, yo las viejas no las quiero. Y no quiso porque habían dos mujeres, porque mire lo que dice él. Y ese es el problema que a nosotros nos falta, identificarnos plenamente con este manualito. No estamos identificados, porque nosotros fácilmente cambiamos la presencia de Dios, la gloria de Dios, por el hombre, por el mundo, por un deseo, por algo diferente a la importancia que debe tener la palabra. Porque este hombre llegó y dijo, yo quiero la tierra, pero no puedo redimirlas a ella. ¿Por qué? Porque cuando ella tuviera hijos, los hijos que él tuviera con ella no eran de él, sino del muerto.
y los bienes iban a pasar a favor de ella. Y dijo, no, porque no quiero que se me contamine, no quiero perder mi heredad. Y él dijo, no, no la quiero, no quiero, tampoco quiero las tierras. Y no quiero. Y entonces, ¿qué dijo vos? Ah, bueno, entonces ahora yo sí redimo. Yo redimo. Y se quitó el zapato y lo puso ahí porque esa era la forma y la manera como ellos hacían un compromiso, pactaban, hacían de que las cosas se daban. Se quitó el zapato y se lo entregó como símbolo, como pacto entre la palabra que se habían dado y la negociación, y que ahora las tierras de Noemí, las tierras de ella entrarían a él y la chica entraría a ser la esposa de vos. Y ahí viene ¿quién? Y ahí viene el rey David. Entonces fíjense que nosotros las mujeres tenemos algo muy importante en la palabra de Dios. Pero nosotros no hemos entendido eso. Nosotros creemos que solamente nos mandaron a barrer, a trapear y a cocinar. Y eso no, nosotros, aparte de eso, que son las arandelas que nosotros mismos nos hicimos cuando hicimos un compromiso con un varón. Atender a un varón, ¿cierto? Tener una casa implica una cantidad de responsabilidades, olvidarme de mí para atender a otros. Fíjense que la palabra del Señor, también Cristo redimió la humanidad con su muerte. ¿Ya? Entonces fíjense que podemos mirar muchas cosas y muchas acciones que me presenta la palabra con respecto a esta redención a la que nosotros nos estamos esperando que nos vamos a ir con el Señor. La palabra redime significa liberar, indultar, exonerar, perdonar, pagar algo, saldar, liquidar y otro montón de conceptos. Entonces fíjense que remisión y redime tienen el mismo concepto, perdonar, liberar. Eso es lo que nosotros hemos sido redimidos, perdonados y hemos sido puestos para ser formados por el Señor. Ahora, nosotros habíamos hablado también que dentro de un proceso de redención, sea suyo, de su familia, de su parentela, van a vivir o van a estar presentes dentro de nuestro proceso 4 cosas importantes. Una es Dios, que es quien le va a dar a usted la palabra, las instrucciones. Dios le va a decir si usted debe ir a la derecha, a la izquierda. Dios le va a hablar a usted de lo que Él va a hacer con usted y su familia. Y usted me puede decir, pero yo no sé nada. Usted ora, usted lee la Biblia, usted tiene una relación vertical con Dios, creemos en Él y su palabra, o simplemente yo espero con todo lo que yo oigo, así sea equivocaciones, yo me quedo ahí. Y resulta que no, porque aquí el Señor le va a dar la palabra a cada uno de nosotros, porque el propósito que Dios tiene con cada uno de ustedes es diferente, y todos, la suma de cada uno de nosotros va a dar el objetivo que Dios está buscando con la congregación, con la iglesia. Y por eso, si gana este personaje del cual le hacen tantas cosas, prepárese, iglesia, porque vamos a ser perseguidos por él. Porque él dijo que nosotros nos van a poner límites, nos van a poner un montón de cosas. O sea, van a restringir la libertad que nos da la Constitución para nosotros predicar la palabra. Y nosotros creemos en baladíes y la gente come cuento, porque se acostumbran solamente a poner la mano y que todo se lo regalen. No quieren trabajar, no quieren hacer nada. Y dice, Dios es quien entrega. Fíjense que hay algo que Dios siempre nos va a hablar, qué es lo que usted tiene que hacer para el beneficio suyo. Para beneficio, y si usted obtiene el beneficio, su casa, su familia, su parentela, la iglesia, son los beneficiarios. Pero si yo no busco de Dios, si yo no busco del Señor, porque es que a mí me tiembla la carne, entonces yo tengo que estar en la función,
¿Por qué más bien no busca al Señor y le dice, Señor, aquí tengo un problema, tengo un monstruo delante de mí? Ayúdeme, Señor. Ah, no, entonces nos enloquecemos y entorpecemos la obra que el Señor tiene con nosotros. Ahora, el otro personaje o el otro punto que se va a necesitar dentro de nuestro proceso de redención es el líder. Es la cabeza espiritual visible, es el pastor, es el maestro, es la persona a quien Dios le da la palabra, Dios le da la instrucción, Dios le dice, dígale a mi pueblo que haga esto. Yo recibo de parte de Dios, Él me enseña, Él me instruye, para que yo le enseñe a ustedes. Pero antes a mí Dios me trata, a mí Dios me instruye en las cosas de Él. Paso por el proceso, yo también me deprimo, yo también lloro, yo también quiero salir corriendo, porque hay situaciones duras y difíciles que uno no alcanza a comprender en nuestra mente finita, limitada por muchas cosas. No porque Dios no me dé, sino porque yo, por mi incredulidad, por mis miedos, yo limito lo que Dios me quiere dar. Y no quiero ir más allá porque me da miedo a lo nuevo que Dios quiere, a la regeneración, al cambio que Dios quiere hacer con mi vida. No quiero dar mi brazo a torcer, no quiero cambiar mi forma de hablar, no quiero cambiar mis procederes, no quiero aceptar la diferencia de mi hermano, la forma de ser y de pensar. Porque yo quiero que todo el mundo piense como yo, y que todo el mundo actúe como yo, y que todo se mueva como yo lo digo. Y así está usted mal. Porque la persona simplemente va a sufrir porque la gente no le va a reaccionar como usted está buscando. Así como cuando usted manda a hacer aseo y a usted le gusta es así, que le hagan, y la otra persona de pronto es más folclórica y pasa el trapo y usted no, usted se y pasa y mira y se... No, hermano. Cuando usted se preocupa mucho por la perfección, tiene problemas en su área emocional. Tiene cosas usted por allá guardadas. Eso no hay de qué, porque usted pasa el trapero y si usted vive en una avenida, al ratito ya tiene otra vez polvo, ¿ya? Y es que es una canzonería. Yo digo, Dios mío, ¿por qué en vez de estar con todo ese montón de cosas, más bien vaya a estudiar la Biblia y límpiese ahí su corazón, su mente, para que usted no se preocupe tanto por el trapero? Que no ande usted aquí con la escoba. Bien. El otro elemento que forma parte del proceso de la redención es el pueblo. Es duro llevar a un pueblo, es duro mantener un pueblo en la presencia de Dios. Porque no todos reciben la palabra con un corazón aceptando la voluntad de Dios. Y si yo no quiero, y a mí nadie me ordena, a mí nadie me pone límite, a mí nadie me dice, es lo que yo creo, y si le gusta bien, y si no, mire a ver qué hace. Porque así a veces contestamos nosotros los creyentes. Y por eso la gente a veces ni nos habla. ¿Por qué? Por mi forma de ser, por mi manera de hablar, por la manera como yo reacciono, por la manera como yo hablo. Y nosotros tenemos que entrar a mirar eso. Es que es duro. Yo leo la vida de Moisés y digo, Señor, es que esto es una tarea complicada. Una tarea porque cada uno de ustedes tiene un carácter, tiene una forma de pensar. Y cada uno de ustedes quisiera que yo hiciera su voluntad. Y yo siempre le he dicho a las personas que a veces me dicen cosas, yo le digo, pues yo le oro al Señor. Si Dios quiere que yo haga eso, yo lo hago. Si no, olvídenlo. Porque es que yo no hago la voluntad del pueblo. Yo no. Yo hago lo que a mí el Señor me manda y lo que la Biblia me confirma que debo hacer. De resto yo no. Hablaba hace unos días con una hermana y le dije, ¿por qué no volvió? Y yo me sentía y yo dije, bueno, la forma de ella se la respeto. ¿Por qué no volvió a la congregación? ¿Qué le disgustó? Me dijo una cuestión que siempre me han dicho todos los que se han ido. Y dijo, y la otra es que yo quiero que mi autoridad sea un hombre. Yo le dije, ya. Digo, porque como nunca he tenido un hombre, pues quiero que mi autoridad sea un hombre. Porque es que
o sea, me quiso hablar eso y yo le dije, ah, qué bueno, ¿y cómo le digo ya? Pues bien, ¿y hablaba con el pastor? No. Y entonces dijo, no, es que yo quiero. Yo le dije, ah, bueno, le respeto su decisión. Le respeto la decisión que usted ha tomado. Espero que crezca, espero que se desarrolle, espero que siga en los caminos del Señor. Y tiene unos problemas en su casa que uno se queda, ¿ya? Pero bueno, son decisiones de las personas y uno tiene que respetar, ¿ya? Uno tiene que respetar, uno tiene que, yo respeto la diferencia de forma de pensar de cada uno. Hay cosas que no las comparto, pero les respeto. Respeto su forma de pensar porque seguramente todos pensamos diferente, ¿ya? Entonces, algunos le quieren ir al centro, se van en helicóptero, la otra se va a pie, la otra se va en bicicleta, ahora con los monopatín que puso el alcalde. Entonces, eso sí, cada cual busca llegar a un punto de la manera como se sienta más viable, ¿ya? Se sienta confortable. Ahora, dice que el pueblo es quien recibe del líder las instrucciones de Dios. Y el líder, yo tengo que oír la palabra de Dios y yo tengo que decirle al Señor cómo se la presenta al pueblo. ¿Por qué? Porque a veces uno habla y la gente se resiente. A veces uno dice las cosas y la gente se pone brava. ¿Por qué? Porque usted tiene un corazón que no está bien. Y uno dice, no, yo no lo voy a hacer. ¿Y por qué? Y no sé qué. Porque es un conflicto. Pablo dice que hay una pelea entre mi mente espiritual y la mente natural. Vienen los conceptos. Y más si esa personita no me cae bien. Menos por ese lado. De ahí se forma la de Troya. Y el otro, que ese sí no está durmiendo, ese sí tiene 25 horas al día trabajando porque se madruga una hora más temprano. Usted son las 8 y ya se... ¿Ya? No luchamos, como dice el Señor. Les aconsejo que vayáis tarde a reposar y que se levante temprano a orar. Y muchos hacemos lo contrario, ¿cierto? Nos vamos tarde y nos levantamos tarde. Y si es domingo, ay, no, ay, yo ahorita lo veo aquí, en mis 75 pulgadas, aquí, con pijama, con un tintico, con las cobijas, y aquí escucho la palabra. Cuando podemos estar acá. Porque no es igual. La presencia no es igual de Dios. Sí, se recibe la palabra y eso, pero en su casa se tiene más distracciones. En su casa hay más cosas. Le ladra el perro del vecino, ¿ya? Le tocan a la puerta, bueno, cualquier cantidad de cosas que el enemigo quiera hacer para que usted se pierda de la palabra de Dios. El adversario, dice, quien se opondrá para que el líder, el pueblo, no obedezca las disposiciones de Dios para recibir su redención o la liberación del pecado. El enemigo siempre ha sido nuestro adversario, ha sido nuestro opositor. Siempre él va a ponerse para que nosotros no caminemos delante de Dios, que nosotros no obedezcamos la palabra del Señor. La pereza, el sueño, no quiero leer la escritura, qué jartera. Y ahora no podemos decir, es que no tengo un diccionario. Porque si usted tiene un bonito celular, pues baja el diccionario por aplicación, que no le cobran. Ay, sí, o sea, siempre uno está buscando un argumento para no ir a la presencia de Dios. Y fíjense que hace unos días le oraba al Señor y le decía, cuando se terminó Apocalipsis y Daniel y todo eso, y yo le dije al Señor, yo quiero que usted me enseñe Daniel, pero no lo que habla el mundo, no lo que dicen todos. A mí usted me enseña diferente. Enséñeme, Señor, ¿qué quiere decir el libro de Daniel? ¿A qué hace referencia? Porque nosotros sí, de pronto usted fue escuchó un predicador y todo, y copió cosas y usted expuso, y eso está bien. Pero usted no sabe la riqueza que hay cuando uno empieza a estudiar usted y el Señor. Usted y el Espíritu Santo.
Usted, la disposición de su corazón, ¿para qué? Para conocer las profundidades de la palabra de Dios. Y un día yo estaba en la cocina y el Señor llegó y me dijo, quisiera enseñarle muchas cosas, pero no entienden mi lenguaje. Yo quisiera enseñarles, pero no entienden mi lenguaje. Yo, Señor, bueno, entonces enséñeme. Yo quiero que usted me enseñe. Entonces me fui y empecé a leer Daniel, el primer capítulo, y llevo 15 días nomás estudiando los primeros 8 capítulos. Y eso es impresionante y es diferente a lo que nos dicen los demás. Y no estoy inventando, estoy simplemente analizando cada una de las palabras que conforma una frase, la profundidad de lo que tiene la escritura. Por eso el Señor dice, usted no entiende mi lenguaje. Y cuando yo le dije al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Qué quiere decir? ¿Qué me quiere decir con eso? Entonces me fui a estudiar qué significa literatura. Cuando el rey Nabucodonosor le dice a Aspenaz que consiga los jóvenes, y entendí tantas cosas, o sea, todo, pero todo así, lo que dice aquí la palabra, lo que dice aquí, o sea, no se sale de la escritura porque lo que usted enseña no se puede salir de la palabra. Usted no puede inventar palabras. Usted no puede decir cosas que no están en la Biblia porque usted está inventando, porque estamos añadiendo, porque le estamos quitando. Y a la gente se le hace fácil hablar de empoderamiento. ¿Y eso dónde claveles está? Hay un montón de palabras que dice, yo declaro, ¿no? ¿Quién declara? Si Dios dice, declara mi palabra. Usted no puede declarar nada. Tampoco podemos decretar porque ya todo está cerrado. Por eso dice que la Biblia es un libro cerrado. No se le puede añadir, no se le puede quitar, porque dañamos todo el plan del Señor y el contenido de lo que dice la Escritura. Y cuando el Señor le dijo a Aspenaz que le enseñara a todos esos que habían sido traídos en esclavitud, le enseñara la literatura y le enseñara el idioma. Y yo decía, Señor, ¿qué es literatura? Y me fui. La literatura era que el rey le decía a Daniel, a Aspenaz, el jefe de los eunucos, enséñale a hablar como nosotros los cananeos. Enséñale a hablar como hablamos los caldeos. Enséñale a coger las cosas de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando usted se mete en el mundo, usted aprende a hablar como habla el mundo. Nosotros aprendemos a vestirnos como se viste el mundo. Nosotros tenemos las reacciones del mundo. Por eso le dijo, enséñale a hablar y que los escritos de él sean conforme al pensamiento caldeo, que son los mismos cananeos. Y el idioma es la forma y la manera que se usan los símbolos o los signos para darnos a entender. Y por eso el Señor dice, ustedes no me entienden, porque es que mi palabra toda es simbología. La palabra del Señor toda es signos, y usted tiene que entrar, así como el enemigo tiene su simbología, tiene su lenguaje, tiene sus cosas, Dios también. Y nosotros no hemos estudiado lo que nos dice la palabra. De pronto yo no he mandado ningún programa de la emisora porque yo estoy estudiando un programa. ¿Para qué? Para hacérselo llegar a usted sobre simbología. Y el primer animal que estoy estudiando es el buey, el que hace referencia y todo lo que tiene que ver el buey, porque eso está en las 4 seres vivientes de Ezequiel y en Apocalipsis. ¿Y a qué hace referencia eso? Y toda esa cantidad de cosas. Por eso la gente dice, yo no entiendo la Biblia, pues siempre se estudia. Y cuando me puse a estudiar todo eso, me di cuenta de algo extraordinario. ¿Por qué? Porque mire, hermanos, el adversario, y aquí le voy a adelantar lo que tengo estudiado allí. El adversario, ¿cómo trabaja? Olvídese que el diablo le va a aparecer a usted como nos lo pinta, con cachos, un tenedor y una cola de vaca. Olvídese, olvídese.
Porque como nosotros no sabemos cómo me enseña la palabra, qué me dice la escritura, pues yo creo cualquier viento de doctrina que llegue. Para mí, cuando yo leí la parte donde el rey Nabucodonosor le dijo a Aspenaz, escoge, óigame bien, escójame los jóvenes bien parecidos. No es cualquier chilindroso que le falta las muelas, que le falta, no, porque seguramente por la apariencia usted no se va a acercar a esa persona y no va a permitir que la persona se acerque a nosotros. En esa parte, cuando yo leí eso, yo decía, ahora entiendo lo que dice el nuevo pacto. Él se viste como ángel de luz. Él se viste como una respuesta de Dios. Él se viste como algo que usted está esperando, pero que viene disfrazado y que si usted no tiene el quid, no escudriña, no expurga, no selecciona, nosotros podemos ser engañados porque lo dijo Jesús. Es tan parecido el actuar del diablo junto con las cosas de Dios. Simplemente lo que nos hace diferentes, ¿qué es? El resultado que se da. Y cuando él dijo, elíjame los más simpáticos, los cultos, oígame bien, los cultos, los sabios, los que tienen ciencia, los que tienen conocimiento. ¿A quién persigue el diablo? El que estudia la palabra. ¿A quién persigue el diablo? El que tiene ciencia, al líder que se sienta a escudriñar, a estudiar, a trabajar lo que dice la Biblia. No a oír a todo el mundo y a traer aquí lo que dicen los demás. Estudie para ver qué es lo que Dios le quiere enseñar a usted. Y eso le dije, y yo le decía, Señor, el diablo que representa a Nabucodonosor le dijo, elíjame los que tienen los dones de saber, conocimiento, ciencia y sabiduría. A esos elíjame y tráigamelos. Porque ya vienen preparados, ya vienen instruidos, ya vienen con conocimiento. Y ese conocimiento que tiene, voltéeselo de acuerdo a nosotros. Por eso uno dice, bueno, pero esta persona predicaba, y esta persona que oraba, y mira ahora lo que habla, mira ahora lo que dice, porque el diablo buscó y la contaminó y le quitó, le corrompió la verdad del Señor. Y yo decía, ahora, con esa ciencia, esa sabiduría y ese conocimiento que tenían estos 4 personajes, fue que el rey le dijo, enséñales la forma de escribir, ya son sabias, ahora enséñales a que escriban, pero como nosotros. Que escriban las cosas de nosotros, los caldeos, como pensamos los caldeos, y las cosas que hacemos los caldeos, o los cananeos, o caldeos o los babilonios, creo que es como lo mismo. O sea, si yo no tuviera una relación íntima y yo no me mantuviera alejada de tantas cosas que se le presentan a uno, yo podría traer aquí locuras y podría enseñar cosas que no son coherentes, pero como ustedes no son obedientes, no es que la pastora dijo que todos ahora nos hagamos tal cosa y otra, ¿y dónde está la Biblia? No, es que ella lo dijo y como ella tiene un vínculo con el Señor perfecto, no sé qué, sí, claro, y eso lo dice la Escritura. Por eso el diablo nos engaña fácil, por eso de la Escritura dice, el que se cree que está bien, mire que no caiga. Mire que no caiga, hermano. Y fíjense que yo le decía al Señor y yo leía, porque yo leo un versículo N veces. Yo no, pasemos aquí de largo y pase hojas. No, porque algo le tiene que hacer clic en lo que usted está leyendo, algo le tiene que llamar la atención de lo que usted está leyendo, para que usted se meta, qué es lo que el Señor le quiere enseñar ahí. Y yo le decía, ¿cómo, Señor? ¿Cómo, Padre? Si vinieron tanta gente que se trajo este hombre, tantos jóvenes de Jerusalén, tantos jóvenes, y solamente 4 cumplieron su palabra.
No dejaron contaminarse de las cosas del rey. Solamente 4, Señor, que fueron Daniel y sus amigos. Y el resto de los escogidos, de los cautivos, ¿qué pasó con todos ellos? Fíjese, no todo el que camina, no todo el que diga Señor, Señor entrará. Y a mí eso me causó curiosidad. ¿Cuántos de los que estamos aquí realmente caminamos de acuerdo a lo que dice la Biblia? ¿Cuántos realmente buscamos lo que dice la palabra? O usted simplemente está aquí, pero tiene la loca de la casa allá pensando en cosas de qué voy a hacer de almuerzo, si compro pollo, compro pescado. Y cuando llega a la casa, uy, ¿qué fue lo que dijo? Pues sí, muy bonita, pero ¿bonita en qué? Tanto que habló, imagínense, 1:30, y ni toma agua. Porque así es el pueblo, hermano. Así un día me dijo un hermano, uy, pastora, usted 2 horas y ni un sorbo de agua. Yo estaba angustiado. Yo estaba angustiado porque usted no tomaba agua y usted hable, y yo angustiado. Yo decía, ¿a qué hora tomará agua? Mire las cosas de nosotros como pueblo. O sea, no estoy metida en las cosas de Dios. Porque si yo no necesito agua, pues no la tomo. En el momento que me queda tomar el pocillito, el café, me lo tomo, ¿cierto? Ahora, fíjese algo, hermano. Porque es que esto yo se lo comenté a Glorita cuando estuve en el funeral de su hermano, una tarde con Vianney, que estuvimos ahí la tarde hasta como las 7:30, 8, que estuvimos ahí. Y yo se lo comenté, le dije, miren lo que me enseñó el Señor, Glorita. Dijo, uy, tan diferente, le dije, sí. Y seguramente si usted se mete a estudiar, a lo mejor Dios le mostrará lo suyo. Y eso será algo distinto, algo diferente, algo que se sale, no del contexto de Dios, sino que algo que me oxigena y que me hace entender que la palabra de Dios es insondable. No tiene fin el conocimiento del Señor. Pero somos nosotros de los que usted tiene que, óigame bien, fíjese que la Escritura dice que Daniel se propuso, y así no es. Porque usted cuántas veces, me propongo mañana empezar el día, que usted no empieza. Me propongo que yo voy a ir a hacer tal cosa. No, es que no es proponer, porque proponer es simplemente tener la intención. Cuando usted va a la Escritura, y cuando yo fui al hebreo, porque cada palabrita me fui a la Biblia, una aplicación que bajé, que aquí está en español y aquí está en hebreo. No sé las palabras, pero digo 1, 2, 3. 1, 2, 3, ¡pum! Me meto ahí en esa palabra y ahí sale esa no es, ¡ay, sí! Está la palabra lev. Lev es corazón y empiezan a definir lo que es. Y yo, ¡ay, aquí me estaban hablando de esto! Y cuando Daniel, y esto le hablo a usted, ¿por qué? Porque es necesario que usted ponga, no se proponga, ponga en su corazón caminar como Dios dice. Porque el original, o si usted le dice es, y puso, Daniel puso en su corazón no contaminarse de la comida del rey y del vino del rey. Y yo me puse a pensar ahí y me di cuenta, hermano, que nosotros a lo mejor no le dimos mucha importancia a las enseñanzas de la comida que nos dio David, o sea, del conocimiento. Y resulta que la palabra contaminarse en el hebreo significa revivir. Luego, si usted no come de esta, ¿usted será redimida? Si usted más le gusta la comida del mundo, pues un montón de cosas, y usted no se sabe alimentar, usted no tendrá una perfecta salud. Y por eso cuando yo dije, la palabra, y cuando yo empecé a estudiar cuánto pesa la palabra comida, cuánto pesa la palabra vino, y empecé a darme cuenta, todo tiene que ver con la redención. Todo tiene que ver con nuestra redención. Por eso cuando el Señor siempre va a hacer un proceso con alguien, siempre le da de comer. Cuando le dijo a Elías, tome pan, tome carne y beba agua del río. Y cuando ya él descansó, cuando ya sintió que ya vino la paz a su corazón, dijo, ahora voy a hacer la tarea.
¿Qué le dijo Jesús? Dele usted de comer. Ay, Señor, dele usted de comer. Pero no tenemos, ni siquiera 300 denarios podemos comprar, porque es la mente finita. Porque cuando nosotros no pensamos como piensa Dios, siempre vamos a pensar las cosas del hombre, las cosas limitadas que nos da el mundo. Y cuando yo empecé a estudiar, yo dije, Señor, ¿eso qué hace referencia? Porque nosotros nos preocupamos, óigame bien, muchos o muchas se preocupan mucho por lo que comen para no engordar, pero comen mal. Comen mal. Cree que porque se come 3 pepas de arroz, porque se come esto y comen aquello, se van a engordar. Y una persona mal alimentada es una persona que no tiene una relación o no está preparada para que Dios le diga lo que es. Si me hago entender. Si usted no se alimenta con esto, con la palabra de Dios, si usted no escudriña, ¿cómo Dios le va a hablar? ¿Cómo Dios le va a explicar a usted las cosas? Si no estamos alimentados con su palabra. Si no conocemos la esencia de la palabra del Señor. Y cuando uno empieza a mirar y a analizar, esa es una enseñanza que la tengo acá, pero que es importante que usted, hermano, preocúpese, o mejor, como dice en el Nuevo Testamento, ocúpese en la lectura de la palabra. Ocúpese en la lectura de la palabra. Métase a estudiar. No me gusta el hebreo, bueno, entonces vaya a estudiar en el español y después pregunte, porque es que el hebreo es la lengua madre, es de donde vienen todas las cosas. Y ahorita usted mira cualquier líder de los que hay allá y todo el mundo está entrando en ese momento y están corrigiendo errores y traducciones. Porque es que la Reina Valera fue traducida por esos 2 personajes y son católicos. Entonces ellos usaron palabras de acuerdo a su creencia, de acuerdo a lo que ellos pensaban, no al pensamiento de Dios. Sí. Por eso es que hay muchas cosas que usted va a la Reina Valera, cualquiera de las miles que tiene, y usted encuentra diferente cuando usted va a la Torá. Se lo encuentra distinto. La redacción y todo, y uno dice, uff, y aquí estamos equivocados en él. Pero no queremos estudiar, hermano, y queremos, ay, sí, ya, que Dios me perdone. Sí, pero es que Dios ya le dio a usted el conocimiento, entonces corrija, hermano. Es muy importante la forma de alimentarse. ¿Por qué? ¿Por qué le quiero explicar? Mire, hermano, porque es importante que cuando usted se alimente en la parte física, usted no coma de lo que la Biblia me dice que no se puede. Esos alimentos son para ese estilo de cosas. Pero resulta que a nosotros el Señor nos dio unos alimentos que nuestro cuerpo lo procesa. Por ejemplo, nosotros sabemos que no podemos comer carne de cerdo. ¿Por qué? Porque el cerdo tiene 20 enfermedades que aunque usted le dé todo tipo de medicamentos, él sigue porque esa es la esencia de la carne de él. Tiene larvas, tiene un montón de bichos raros que así usted lo cocine y lo ponga al horno y vuelve, sigue con lo mismo porque son resistentes a todo. Y el Señor dijo, no comerás de eso. No harás tal cosa, no harás tal cosa. Y cuando usted obedece, o sea, cuando nosotros obedecemos lo que está escrito en este manual, ¿sabe qué viene para usted y para mí cuando obedecemos? Exaltación de parte de Dios. Viene sabiduría de parte de Dios. Viene un conocimiento, viene una ciencia. ¿Por qué? Porque usted está obedeciendo la palabra de Dios. Por eso Daniel y sus amigos fueron más sabios, fueron mejores que todo ese tracalá de jóvenes que no quisieron cumplir lo que ellos conocían del Señor, de su Torá, de su instrucción. No quisieron, y por eso, porque cuando aquí el Señor me está diciendo, usted tiene que alimentarse de esta palabra, porque esta palabra, que es el pan de Dios, es el que me va a redimir, es el que me va a rescatar, si yo hago lo que dice aquí en la palabra de Dios. Y eso es lo que hizo Daniel. Daniel dijo, yo no como de lo que me da el rey, tampoco quiero el vino
No quiero nada de lo que el rey tiene. Yo me alineo a lo que yo conozco. Yo como frutas, semillas, verduras y agua. Y es lo que menos come la gente. Uno llega, usted ve a la gente y es la plasta de arroz, perdóneme la expresión, la montaña de arroz, la papa, la yuca, y usted no ve por ahí una verdura. Ay, no, pero tan fea, pero es lo que le da salud a usted, mi querida. Es lo que nos da a nosotros un cuerpo como lo que usted quiere. Una sanidad en su mente. Y eso se llama obediencia a la palabra de Dios. Y no, y eso uno se llena de lo que no sirve y usted se va para trabajar, pero con el estómago aquí porque comió tanto que no es capaz ni de hacer la digestión del estómago. Cuando nosotros aprendamos a comer, usted se va a sentir mejor. Le voy a contar algo. Tenía un hermano allá en el apartamento haciéndome un trabajo. Y entonces yo le dije, hermano, yo le doy el almuerzo y hágame ahí esos arreglos. Y yo sí como verduras. Yo me como una cucharada de arroz y los granos y muchísima verdura. Bueno, Leticia sabe que es así, y Rosita también, que es lo que a veces nos hemos sentado a comer. Y cuando yo le serví a él se quedó mirando todo ese montón de ensalada. Y claro, yo sé que comía bien, bueno, le di la sopa y eso. Y le puse, y él se lo comió todo y no dijo ni pío. Pero fue y le dije a la esposa, uy, no, la pastora me dio un montón de hierbas. Uy, no, eso yo pensé que iba a quedar con hambre, pero no. Y al otro día volví y le di, igual, con la ensalada y todo eso. Como a los 2 días le dijo, ¿sabe qué? Mija, hágame lo mismo que me hace ella, porque es que me siento muy bien. Me siento bien en la mente, me siento bien cuando voy al baño, me siento bien con eso que ella, y ella me llamó, pastor, me da el favor y me da las recetas de las ensaladas. Yo le dije, pues las ensaladas son las mismas, solo que un día le quito una cosa, al otro día la quito la otra, porque yo no sé cocinar. Yo no sé cocinar y lo que hago lo hago con cariño y a veces hasta se me quema el agua, ¿ya? Todos los días se me riega la leche y el café. Y eso es un caos ahí porque se me olvida que estoy en la cocina. Pero cuando usted y yo no comamos de lo que hay allá afuera, que no me alimenta mi relación con Dios, que no me permite crecer en el Señor, que no me permite caminar con el Señor, yo no lo puedo hacer porque no voy a crecer con Dios. Lo que me lleva a mí a crecer en el Señor es la obediencia a su palabra. Lo que me lleva a mí a ser exaltada de parte de Dios es que yo obedezca a su palabra. En todos los sentidos. En todos los sentidos, hermano. Y por eso, cuando les hable cómo se dice la palabra comida en el hebreo y cuánto pesa y a qué hace referencia, y la palabra vino, que es la única que me acuerdo que es yayin, patbak, se dice en hebreo la comida. Y todo apunta siempre al número 7 y apunta al nuevo inicio de algo. Y en sí, todo eso hace referencia a la redención que Dios está buscando con nosotros. Por eso es importante, hermano, lea la Biblia para que usted sepa la forma y la manera como Dios la va a redimir. Y ya la Biblia dice que es con dolor, es con tristeza, es con adversidad, porque así lo dice la palabra de Dios. Y que no nos vengan allá todos esos que le viven, que todos los hermanos de la iglesia salen con globitos, voy a ser multimillonario, voy a tener plata, y cuando viene y se enfrenta a la realidad de las cosas, ya ese es otro cantar. Entonces fíjense, hermanos, que cada uno de estos personajes que nos da la palabra del Señor, cada palabra, cada una de esas palabras, dígale al Señor, Señor, yo quiero estudiar un libro. Ustedes cuando vinieron a un ayuno, yo les di un manual, un libro que yo hice durante 20 años que llevo trabajando en simbología. Vaya, úsenlo. ¿Dónde lo tienen? Allá, guardado ahí, como me dijo alguien, no me acuerdo dónde lo dejé. Eso me dio a entender que le vale nada el trabajo que yo hice, que le dio igual. Y seguro yo les pregunto, ¿cuánto lo abrieron?
¿Qué tiene el libro? ¿Por qué? Porque nosotros no valoramos lo que nos da el Señor. Y por eso estamos así raquíticos espiritualmente y con mucho miedo. Ay, que ahora le dieron el bombazo a no sé quién, y ahora le dieron no sé qué, y ahora viene el temblor. ¿Por qué? Porque no nos alimentamos espiritualmente para poder resistir el día malo que cada uno de nosotros vamos a tener. Por eso estudia la Biblia, mi querido hermano. Estudia la palabra. O a veces si usted no entiende algo, así como los hermanos que a veces me pasan a el favor y esta palabra en el hebreo, y yo le hago el estudio y se lo mando. Si usted no es capaz. Mire, ¿sabe qué estamos haciendo con el doctor Pinto? Cada vez que él llega de su viaje, me llama. Llega por decir algo ayer y me llama hoy. ¿Qué está haciendo? Aquí estoy en el apartamento, ¿no? ¿Será que puedo ir a mi clase de hebreo? Y estamos estudiando hebreo con él. Cómprese un cuaderno así, cómprese una cosa así, cómprese esto de esta manera. Y yo le digo, bueno, vamos a estudiar esto y así, esto es aquí, y él se pone a hacer las consonantes. Ahora, esta con esta suena va, y esta con él, y él se pone a hacer todas las placas. Y en eso estamos. Y mientras él está aquí, esa es la clase que tenemos con él. ¿Por qué? Porque él quiere, dice, es que yo quiero aprender. Yo quiero aprender así, como Dios le está mostrando a usted todas esas cosas. Entonces, pero necesito que usted me enseñe. Dedíqueme el tiempito, pastora. Yo le dije, claro, pues venga. Venga, pastor, y aquí estudiamos los dos. Yo recuerdo y me obliga a usted también a estudiar algunas cosas. Porque yo no es que me lo sepa todo, no, a mí también me cuesta trabajo. Y yo me pongo con el libro ese que me regalaron de Devarim, todo en hebreo, y yo me pongo a leer por las noches, y esto que esta es la ley, y empiezo a leer, no sé qué estoy leyendo, pero ahí voy. ¿Sí o no? En algún momento Dios me dará el entendimiento y la comprensión para poder entender, aunque arriba está en español, luego viene en paleohebreo, luego viene en hebreo y luego viene como se pronuncia. Son 4 cosas que trae ese manual. Yo me pongo a estudiar y a mirar y esta palabra y esto, me voy a la aplicación que tengo y miro por qué está escrita aquí esta y por qué aquí está diferente. Porque cuando usted lee la escritura, usted tiene que mirar la forma de escribir, si es un verbo en pasado, en presente, en futuro, en imperfecto. El hebreo es sencillo porque en el hebreo solamente hay 4 verbos. Hay 4 conjugaciones, pasado, presente, futuro y el imperativo. De resto no hay nada. En cambio, el perfecto, el no sé qué, a duras penas uno sabe hablar y para allá le enseñan. Y usted tiene que saber en qué tiempo está escrita esa palabra. Por eso le digo que la palabra proponerse no es puso en su corazón. Y eso es lo que dice el Señor, ponga en su corazón que usted le va a dedicar un tiempo al Señor. ¿Cuánto tiempo ve usted televisión? No me lo diga. Usted sabe cuánto tiempo ve televisión. Usted de lo que se llena todo el día viendo noticias, que le llene a usted, y entonces usted vive, ¿qué tal que? Y yo voy a salir, y no, pero es que no voy por allá, porque es que en el noticiero hace 3 años dijeron que allá había un ladrón, entonces me voy por este. Entonces, no, hermano, caminemos con el Señor. Bien. Dice la palabra del Señor. Ahora, quiero corregir algo que ayer cuando escuché la última enseñanza, que fue en marzo 2, que hice esta exposición, yo dije algo y yo le dije, Señor, yo dije eso, pero me quedó con la inquietud, porque a veces uno dice algo y el Espíritu Santo le deja a uno ahí como el devolverse. Y cuando yo leí eso, yo le dije, Señor, ahí está cerrada. Dijiste algo que no es así. Venga, le enseño dónde está eso que usted quiere decir. Y dice, yo dije que José, que no encontraba en la Biblia que José no había sido enterrado en tierra, ¿ya? Y que José había sido puesto en un ataúd, y ya. Y yo dije, Señor, yo dije eso, pero ¿dónde se encuentra eso en la Biblia? Entonces el Señor me manda a Génesis 50, 26, y dice así: murió José a la edad de 110 años. Mire, lo embalsamaron
y lo pusieron en un ataúd en Misraim. Ahí me da a entender de que José no podía ser enterrado porque para ellos era muy importante no desenterrar a sus muertos. Por eso a José en Egipto, los médicos y grandes, por eso nosotros hemos visto cuando a ustedes les gusta ver eso de Egipto, a mí me gusta ver todos esos descubrimientos y todas esas cosas para ver cómo era la cuestión en esa época. Y resulta que uno ve que las calaveras y todo eso están vestidos, bueno, su proceso de descomposición de la carne, ¿ya? Pero embalsamado, es decir, le sacaron, ellos creo que era por la nariz, que le sacaban todo lo que tenía que ver con la cabeza, y por la parte del recto le sacaban todo lo que tenía que ver con los intestinos para que no se pudriera, ¿ya? Entonces, lo que hicieron los egipcios fue que embalsamaron a José y por eso él no se... Pero él estaba en un ataúd en vista de todos. Por eso cuando el Señor lo sacó, ¿qué dijo Moisés? Cojan los huesos de José y nos fuimos. Porque por eso dice aquí, dice, y lo pusieron en un ataúd en Egipto, en Misraim, o sea, él no fue enterrado. Y por eso mismo dice, me enterrarás en Canaán, en la tierra que Dios me dio. Entonces, eso era lo que quería corregir, porque yo dije algo que no, porque yo sí llego y me escucho, digo, y me equivoqué, y escucho. ¿Por qué? Porque uno se puede equivocar. Usted quería decir verde y se la jugó la mala pasada y usted dijo rojo y resulta que los hermanos, uy, pero la pasada no sabe dónde está parando, porque es que uno no sabe, estar aquí y dar la palabra es complicado. Bien. Entonces ya quería corregir ese puntico que estaba en esa parte errada. Dice que cuando se cumplió el tiempo, porque es que cuando uno empieza a analizar un poquito la palabra de Dios, dice que José tenía 110 años cuando él murió. Cuando él subió al reino, cuando él subió al trono a ser el segundo del faraón, él tenía 30 años. Porque de 15 años él llegó a Egipto y de ahí fue llevado a la cárcel y más o menos de 30 años él llegó a ser el segundo después del faraón. O sea, de 30 a 110 él estuvo gobernando a Egipto, ¿cuánto? 80 años, si no he hecho mal. Yo decía 80 años, una generación. Más o menos una generación. Luego, uno empieza a mirar, pues yo le decía, Señor, ¿cuánto tiempo hay entre la muerte de José, el nacimiento de Moisés y la salida? O sea, cuando ellos salieron, Moisés tenía 40 años. Tenía 80 años porque cuando Moisés salió de Egipto debido a su reacción contra un egipcio, él tuvo que huir, se fue. Ahora, hermanos, fíjense que a veces Dios va a utilizar esas reacciones malas que nosotros tenemos. Porque vamos a tener reacciones porque de pronto nos cogieron cortico o de pronto ese día nos levantamos con el pie izquierdo o de pronto alguna situación complicada estamos viviendo y nosotros no nos dieron una noticia que ¡boom! Cogimos, nos encendimos. Ahora, fíjense que cuando Moisés golpeó a esta persona, salió y se fue porque el faraón, que en la época de José, el faraón que gobernaba era Ramsés II o Ramsés el Grande, es lo que yo investigué en la historia egipcia. Yo le decía al Señor, ¿cuál fue el faraón que estuvo en los tiempos de Moisés? Y según lo que habla es el Pi-1, Sí-1, es el faraón que estaba con otro nombre todo raro, pero no sé cómo se pronuncia. Ahora, el Señor, cuando Moisés salió, tenía 40 años. Ahora, mire, hermanos, si Dios lo va a utilizar a usted y a mí para llevar el mensaje de la palabra de Dios, Dios no le va a cambiar la dirección suya. Dios va a utilizar lo que usted sabe en favor de Dios. Dios le va a enseñar, y era lo que yo pensaba en el día de ayer, en un concepto que se maneja en nosotros los administradores de empresas, es la productividad.
La productividad es un consejo, es que yo con lo mismo, con mi misma maquinaria, hago otro producto, sin necesidad de cambiar ni invertir en maquinaria, no, esa misma maquinaria. Si yo tengo máquinas de coser y yo hago ropa para joven o para niña, yo puedo usar esa misma maquinaria para hacer ropa de mujer. Luego yo estoy siendo productiva, estoy utilizando la misma maquinaria para hacer otros productos. Por eso el Señor no nos va a cambiar el conocimiento que usted tiene, lo que usted ha vivido y el arte que Dios le ha dado, ¿ya? Entonces, fíjense que cuando Moisés salió y llegó a Madián y ayudó a 7 mujeres que cuidaban las ovejas de su padre, que era Jetro, y Jetro viene de Abraham con Cetura, uno de los hijos de Abraham con Cetura. Viene Jetro y era sacerdote. Miren que Dios a los suyos no los va a dejar que se revuelva con cualquiera. Dios va siempre a direccionar que el pueblo de Dios, que el siervo del Señor cumpla los lineamientos que Él tiene, cumpla lo que Él tiene establecido para que ese líder, esa persona no se desvíe del camino, no se desvíe de la verdad, no se desvíe del propósito del Señor. Por eso nosotros los creyentes no podemos establecer relaciones afectivas con incrédulos. Usted puede decir, mi esposo es un incrédulo, porque usted conoce al Señor, ahora espere que Dios lo convierta, ¿sí? Espere que Dios haga la tarea, pero la tarea depende de su comportamiento y depende si dentro de los planes de Dios está o no está. Porque recuerda lo que dijo el Señor, estarán 2 durmiendo en una cama, uno se va y el otro se queda. Eso lo dice la Escritura. Estarán 2 en un campo trabajando, uno se va y otro se queda. Entonces ahí hay que tener esa cosa en cuenta. Ahora, fíjese algo que me di cuenta en la enseñanza del domingo pasado del pastor, cuando él hablaba con respecto a Moisés. Y yo miraba que en Éxodo 3, vayamos a Éxodo 3, para que usted entienda de pronto algunas cosas que no comprendemos y que Dios no hace nada que no se salga de la palabra de Dios. O sea, todo va a estar ahí. Miren lo que dice el Señor en su palabra. Ahora, Moisés se fue. Moisés llegó a Madián, ayudó a 7 mujeres. Y el número 7, y esas 7 mujeres a mí me hace referencia a las 7 iglesias de Apocalipsis del que nos habla la palabra del Señor. Recuerde que las iglesias de Apocalipsis no son épocas, no son tiempos que en ninguna parte de la Escritura hace referencia a las actitudes del corazón de cada persona. Ahora, miren lo que dice Éxodo 3:1. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Yitro, su suegro, sacerdote de Midian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta el monte de Elohim, a Horeb. Fíjense ¿qué hizo? ¿Cuál era la tarea de Moisés? Moisés llegó a Midian o a Madián, que yo tengo aquí en la hebrea, y la traducción es la de la parte hebrea y allá es la parte española. Fíjense que el Señor, ¿qué hace? Sacó a Moisés, tuvo que irse y llegó a un sitio por haber ayudado a esas mujeres. El padre de esas mujeres le dijo, ¿y dónde está aquel que los ayudó? ¿Dónde está aquel que sacó la cara por ustedes y las apoyó y le dio para que las ovejas tomaran? Porque ellas podían darle hasta cuando todos los hombres no le daban a su ganado, ellas no podían. Porque esa era la digamos, la tradición. La mujer para ellos, según no vale nada, pero según la Biblia, nosotros valemos oro. Nosotros delante del Señor valemos una fortuna. Ahora, fíjense que Moisés tomó empezó a aprender un arte que él no sabía. Porque él era el hijo adoptivo de la hija del faraón. Y fue preparado en su cultura. Fue preparado en su forma, fue preparado, pero fíjese que los primeros años de Moisés estuvo en su casa.
Estuvo con su padre, con la madre y con su hermana. Y allí me imagino yo que él estuvo recibiendo, porque cuando Dios le dice, ve a tu pueblo, es tu pueblo, son tus hermanos. Dios le estaba diciendo a él que él pertenecía al pueblo de Israel. ¿Ya? Entonces, fíjense que cuando Moisés estuvo 40 años en el desierto, pero yo miraba acá y yo decía, las ovejas de Jetro, sacerdote, llevó las ovejas a través del desierto. Moisés conocía el desierto. Moisés sabía, porque cuando usted ve el mapa, vamos a mirar este mapa, para que ustedes me sigan ahí de lo importante que es. Si usted mira a este lado, ahí está Moab, ¿cierto? Ahí era donde estaba Moisés. Moisés de ahí cogía hacia la parte izquierda y llegaba al monte Sinaí, porque Moisés conocía el monte Sinaí. Moisés siempre llevaba las ovejas y caminaba, le daba la vueltica aquí, salía aquí y volvía hasta el monte Sinaí y luego se devolvía otra vez a Moab. Por eso, cuando nosotros realizamos una tarea, Dios va a utilizar eso mismo que nosotros sabemos. Va a utilizar ese conocimiento, esa carrera, ese talento, eso que Dios le ha dado, Él lo va a utilizar. Tal vez nosotros venimos haciendo cosas y no le encontramos sentido, pero va a llegar el momento en que el Señor me dice, por aquí es, por aquí es. Y fíjense que cuando él dice, llegó hasta el monte, mire que él estaba en el monte Sinaí, ese sitio en el que seguramente estuvo mucho tiempo, y cuando ya era el tiempo de volver, de pronto por el frío del desierto, de la estación, tenía que volver a su casa para guardar sus ovejas y esperar a que el frío pasara para volverlas a pasar, a llevar a pastorear. Fíjese lo que me enseña a mí la palabra. Dios va a utilizar lo que usted ya sabe, por eso se llama la productividad. Lo que usted ya tiene, Dios lo quiere utilizar. El conocimiento, la entrega y eso que usted tiene para Dios es lo que Dios quiere usar. Pero ¿qué es lo que nos falta? Poner en nuestro corazón que Dios realmente haga una obra conmigo. Porque mientras usted y yo no pongamos en el corazón el anhelo ardiente de caminar para Dios y hacer las cosas para Dios, Dios no le va a decir nada. Y por eso hay personas que llevan años sentadas en una silla y no vemos nada, no salen de la misma situación, ¿por qué? Porque en su corazón hay otros deseos. Porque en su corazón no hay aquello que yo quiero servirle al Señor. Yo quiero ir a predicar, yo quiero formarme, yo quiero instruirme, quiero estar en la casa de Dios, quiero ayudar a la obra del Señor. Si usted no se lo pone en su corazón y le dice al Señor, Dios no lo va a hacer, Dios no la va a obligar. Porque las cosas con Dios no son obligación. No es obligación, porque si Dios nos obligara, pasaría por encima del lo primero que Dios nos ha dado, el libre arbitrio de elegir entre el bien y el mal. Y Dios no va a coaccionar su libertad. Cuando usted llega al camino del Señor, usted se dispone, Señor, aquí estoy. A ver, ¿para dónde voy? ¿Qué hago, Señor? ¿Para qué soy buena? Dígame, Señor, estoy a su servicio. Pero si nosotros no lo hacemos, Dios no la va a usar y usted no va a saber y no va a ser exaltada de parte de Dios. Y vamos a quedar ahí y no le vamos a encontrar ni el gozo, ni el deleite, y cada día más lejos, y pensamos que porque oigo las enseñanzas, que porque oigo el canto, con eso es suficiente. No, hermano, porque el Señor necesita saber qué hay en su corazón. No Él, usted necesita qué es lo que hay en su corazón. Y eso es el desinterés por las cosas de Dios. No queremos crecer. No queremos darnos para el Señor, para el servicio. Pero sí dedicamos horas, días, meses, años a cosas que no me han llevado a ninguna parte con Dios. Y lo que no me sirve, mire hermano, así de sencillo,
Por eso el Señor nos está diciendo, bueno, ¿y usted qué? Más preocupada usted por la cebolla, por el tomate, por el lavar el baño todos los días. Preocúpese, hermano, cuando sus prioridades son las cosas del mundo y no las cosas de Dios. Porque hay cosas que uno tiene que derribar porque fueron estructuras que nos metieron en la casa. A nosotros nos disciplinaban mucho porque el día sábado que uno supuestamente podía dormir, mi hermano mayor nos levantaba a juguete a hacer oficio. Y usted, ¿quién le toca la plancha? Usted lava la escalera, los 4 baños, usted hace aseo, usted esto, y parecíamos hormiguitas. Y él con una toalla, dándole vuelticas, y la que no estaba, ¡pah! Así era en mi casa. Y nos enseñaron, y yo dije, a mí esta cosita del aseo, no, sí lo hice mucho tiempo. Y un día dije, ¿yo qué me mato? Todo el día, 20 horas, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, barriendo, trapeando, cocinando, y al otro día, otra vez. Y yo no, por ahí barro cada 3 días. Les pongo un trapo para que no entre la cucaracha. Pero yo no, pero es que hay personas, Dios santo, que son enfermas. Tampoco es que se diga, ay, la pastora dijo que no barriéramos. La pastora dijo que no trapeáramos. Que nos coman las cucarachas y las hormigas, sino que aquí miremos a ver cómo vivimos. Hermano, quiero lavar. Mira a ver cómo se pone la ropa que camina sola. No, es que todo tiene un orden, todo tiene una importancia y un límite, ¿ya? Porque yo estoy segura que usted se para primero y va y pone la olla de tinto. Yo lo hago. Yo me paro temprano. Y voy, pongo la olla al tinto y voy, me cepillo, no sé qué, y voy y esto. Y después de que Darita se va para el colegio y yo ya me pongo ahí la olla esa de tinto, me siento con la Biblia, con el devocional, y hay una Biblia que tengo ahí, audio, y voy leyendo. Ah, sí, allá dice allá, pero aquí dice esto. Entonces voy poniendo y voy estudiando. Y así leo, hago el devocional y luego la lectura que llevo yo en el orden de la palabra. Y después digo, bueno, vamos a estudiar, Señor, lo que estamos estudiando, la simbología que estudiamos Daniel. Ah, Señor, tengo una hora de hebreo, entonces venga, vamos a hacer la A, venga ahí, venga ahí. Y usted dice, pero que usted no hace nada. Y para estar aquí hablando con usted, llevo el tema preparado 8 días. ¿Ya? Porque es que venir a hablarle a un pueblo que conoce la escritura no es fácil. Porque ustedes saben de la palabra, conocen la escritura y nos da a veces temor hablar porque es un pueblo que conoce la escritura, no comenté. Bien, miremos entonces, ahora sí, hermanos, vámonos a Éxodo 14. Ay, carachas. Bueno, quiero ahí en el mapita ese que ustedes tienen, no lo pude sacar porque se le acabó la tinta a la impresora, entonces me toca decirle a mi hija que me la llene otra vez. Pero sí les quiero regalar a cada uno el mapita, ahí donde yo puse cada cosa, para que ustedes conozcan y sepan, porque esto es importante. Yo siempre lo leía y yo decía, ay Señor, pero ¿por qué eso se llama geografía? ¿Ya? Y la geografía, así como la enseñaron a nosotros cuando estudiamos en el bachillerato, pues es en el primaria y después en el bachillerato, y de pronto los que estudiamos en la universidad también enseñan geografía económica. Ahora, fíjense que nosotros estábamos hablando en Éxodo 14, ¿qué mentiras? 14, dice así, dice la palabra de esta manera, ya habíamos hablado, y habló Yohevahei a Moshe diciendo, dile a los hijos de Israel que regresen y acampen delante de ti a Hirot, entre el Migdol y el mar, junto a Baal-Zephón, enfrente, acamparán junto al mar. Ahora, fíjense que cuando uno lee esta parte, si usted mira ahí el mapita, por favor, busque o coloque sus ojos donde dice Ramesés. Es el primer punto antes de el Ramesés, que es donde ellos vivían. Ramesés. Ellos vivían ahí.
El pueblo sale de ahí una vez ellos toman la cena o la Pascua. Nosotros sabemos que la palabra Pascua significa pasar por encima. Eso es lo que significa el Pesach, que es lo que en el hebreo significa. Fíjense que ellos salen y llegan hasta Etam, hasta ahí. El Señor le dice, lleguen ahí. Cuando llegan ahí, mire que esa partecita, cuando yo estudiaba este mapa con lo que dice la palabra, y el Señor le dice, regresen. Ese no es el camino. Ahora, yo decía, Señor, ¿por qué? Porque es que Moisés fue el que tomó la decisión de irse por ese camino. Moisés conocía esa parte porque él se movía en el desierto. Él se movía en esa parte. Y dice la escritura que de Ramsés hasta la tierra prometida era derecho. Y si usted mira donde dice Canaán, mire que dice el camino de los filisteos. El Señor dice a Moisés, se le aparece a Moisés y le dice, ese no es el camino porque usted va a entrar por los filisteos, por tierra de los filisteos que era enemigo del pueblo del Señor. Nosotros sabemos que los filisteos, los heteos, los fereceos, los jebuseos, los feos y todos los feos salen de Cam, ¿ya? Y ellos siempre se opusieron y son enemigos del pueblo del Señor. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Jafet, ¿ya? Los jafecitas son los que viven en Europa, que es lo que estamos viendo ahora, la problemática que hay allá. Los semitas son los que viven en la parte de donde está Israel y los cananeos viven en Asia, allá donde viven todas las personas que tienen todas estas dificultades, que son como de raza morenita. Los asiáticos, los africanos es donde vive Cam. Bien, es que se ve. Ahora, fíjense que ahí en Etam, que le dijo el Señor, devuélvase. Y se retrocedieron hasta Pi Haserot. Búsquelo ahí abajito. ¿Ya? Ahora, fíjense que el Señor, mira qué tan importante es cuando el Señor dirige el camino. Él le dice, pase por delante de Migdol. Migdol en el hebreo significa la gloria. Por eso el Señor le dijo, pase delante de, porque si usted está delante de mí, entonces el que está detrás es el enemigo y es el que va a luchar contra el enemigo, es Dios. Ahora, mire que si usted mira ahí, Pi Airot, si usted mira en el hebreo, y eso lo encontré estudiando, en el hebreo significa boca, apertura, y significa camino, camino. Ahora, encontré una cita en la Biblia, yo le decía, pero ¿por qué usted lo llevó a Pi Airot? ¿Por qué le llevó a ese sitio, Señor? Porque para Dios es importante los nombres y dónde, porque Él fue el que hizo el mundo. Y la palabra del Señor me dice que el mar tiene caminos, que el mar tiene senderos. Y por eso el Señor lo puso en la boca donde iba a haber el sendero o el camino que los iba a llevar al otro lado del desierto. Por eso cuando el Señor le dice, váyase por la derecha, usted no coja por la izquierda. Porque el Señor sabe cuál es el camino, cuál es la puerta que le va a abrir para que usted obtenga el favor de Dios. Por eso el Señor dijo, no es por allá, Moisés, porque es que ahí están los filisteos. Sí, es el camino más corto y ese es el decir de la gente. Ay, es que yo tanto esfuerzo. Ay, no, es que a mí no me gusta esforzarme. Ojalá me traigan aquí todo. ¿Por qué? Pues es una persona perezosa. Es una persona no esforzada. Es una persona que no le gusta mirar un poquito más allá, sino que todos se lo pongan delante. Y el Señor está buscando guerreros, el Señor está buscando esforzados, el Señor está buscando personas que realmente sean para la gloria de Dios. Por eso el Señor dijo, devuélvase y pase delante de mi gloria, pase delante de mí. Y entre y párese en Migdol, porque usted va a ver, porque ahí ellos iban a ver la gloria de Dios cuando Dios abriera
el mar y viniera la nube de fuego y la nube de agua, iban a estar detrás del pueblo. ¿Para qué? Para guardar la vida de ellos. Por eso el Señor dice, está en la puerta. Y si usted entra por esa puerta, verán mi gloria. Si nosotros no entramos por la puerta que es Cristo y no entramos por lo que el Señor dice, no espere la gloria de Dios. No espere la gloria de Dios, hermano. Por eso es importante que usted vaya a estudiar la Biblia, vaya, órele al Señor, vaya, pregúntele al Señor, ¿cuál es mi camino? ¿Cuál es la puerta que tú me vas a abrir para caminar, para salir de esta situación? Señor, llevo tantos años en lo mismo, quiero algo diferente. Como yo le dije, no quiero lo que me enseña allá de Daniel y lo que he encontrado en la Escritura es impresionante. Y yo decía, uy, Dios mío, Señor, vea todo lo que hay acá. Lo hermoso que hay en la Escritura, pero no queremos, hermano, porque nos queda más fácil otras cosas. O yo no estoy diciendo que no oiga, sí, escuche, porque eso también es importante. Pero ¿qué me está diciendo? Porque es que la palabra de Dios es para mí, es personal, yo tengo que mirar qué es lo que Dios va a hacer. Y fíjense que en el Salmo 8:8, si quiere, por favor, vamos al Salmo 8:8 y se lo leo, que es lo que yo le decía, pero ¿por qué lo puso ahí? ¿Por qué lo puso ahí? Era lo que el Señor me enseñaba y me decía, porque esa era la puerta que yo iba a abrir para que el pueblo pasara en seco, para que llegasen al otro camino, llegaran al otro lugar que era Baal-Zephón. Ahora les digo qué sucede ahí. Mire que dice en el 8, dice, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Por eso hay un personaje que no recuerdo el nombre, eso es lo que se llaman las corrientes marinas. Y por eso cuando estudiaron, se dieron cuenta que el mar tiene corrientes, pero que el mar tiene unos caminos, tiene unas direcciones específicas para llegar al otro lado. Y por eso es importante, hermano, que usted estudie, que usted le pregunte al Señor, ¿por qué esto, Señor? ¿Por qué Daniel puso en su corazón no comer de los alimentos? Cuando usted diga comer, comida, son palabras diferentes que tienen un significado distinto y todo tiene que ver con su redención, con la redención que nosotros estamos buscando. No solamente porque usted lea la Biblia, ore y busque, no, usted tiene que hacer lo que le corresponde a usted, alimentarse de la palabra, caminar dentro de las cosas de Dios. Ahora, cuando el Señor le dijo, bueno, eso era lo que quería decirle a usted en cuanto a este sitio en que el Señor le dijo a él, mire Moisés, páremelo aquí porque esta es la puerta, esa es la puerta donde usted va a caminar. Por eso cuando el Señor le dijo a Moisés, levante la vara, toque y ábrase el mar, el Señor trajo, dice la palabra del Señor, y esto es otra cosa que aprendí impresionante, cuando el Señor trajo el viento del norte, porque cuando usted estudia los vientos, usted sabe que los vientos Dios los utiliza para traer bendición, pero también para destruir. Y cuando nosotros conozcamos la funcionalidad de los puntos cardinales, usted va a decir, ay Dios mío, yo no sabía nada de eso. Porque es que uno tiene que estudiar, mi querido hermano. Tiene que estudiar la palabra de Dios para que usted sepa por qué el Señor sacó a Adán y Eva y los sacó del jardín del Edén. Porque el Señor dice que yo hice el jardín de toda la tierra, escogí el sitio donde hice el jardín del Edén, escogí ese sitio, lo preparé y puse, él no dice me propuse, puse allí al hombre, al oriente. Cuando uno estudia la palabra oriente, yo decía, Señor, ¿por qué el oriente? ¿Por qué me habla tanto del oriente? ¿Por qué habla tanto del oriente? Usted dice que hizo el jardín al oriente, usted dice que lo sacó al oriente, porque el oriente tiene que ver con la caída y con la levantada. Eso es lo que significa el oriente. El oriente cae y el oriente se levanta. Y yo decía, Señor, ¿a qué hace referencia a eso? Porque yo todo siempre se lo pregunto al Señor. Porque la palabra oriente dice, yo lo saqué al oriente. Porque el oriente quiere decir el que está al frente. El que está al frente. El oriente quiere decir caída, levantarse. Y yo decía,
Uy, Señor, esas dos definiciones me hacen entender que es Cristo. Porque cuando María y José llevaron a Jesús al templo, ¿qué le dijo el sacerdote? Este está para caída, para levantar a muchos. Yo decía, por eso del oriente viene la salvación, del oriente el día empieza a la caída de la tarde y viene el levantarse, yo decía, no, eso es impresionante. Estudia, hermano. Y yo decía, uy, Señor, por eso siempre el Señor usa el viento del oriente, el viento del oriente. Y dice, aquí el Señor dice, póngamelo, aquí. Y yo llamo al viento del norte, que es el viento solano, si no estoy mal, que es el que me va a abrir aquí. Y ustedes van a ver mi gloria, van a ver lo que yo hago. Van a ver, porque cuando nosotros vemos las manifestaciones de Dios, cuando nosotros vemos el poder de Dios, ¿qué tiene que producir en nosotros? Gozo, alegría, deleite. Miren el testimonio de Claudia, eso es impresionante, Dios mío, cómo Dios movió todo, hasta, me imagino que hasta el mismo ejército del humano, pero también movió sus ejércitos de arriba, porque la oración de justo se mueve, hermano, ¿ya? Y que tenemos que moverlo, ¿qué tal que dijera? Ay, no, yo no llamo a nadie, es que me da pena. Pues quédese como el burro de Cartagena, con pena. ¿Sí o no? No, llame, busque, toque, no importa. ¿Por qué? Porque Dios le quiere enseñar, Dios quiere mostrarle su gloria. Dígame si ese mover de Dios, esa manifestación, esa maravilla que hizo el Señor con el cuñado o el hermano del esposo de Claudia, dígame si él no lo tiene pensando. Y aunque su corazón, como dice el Señor, ¿qué está haciendo el Señor? Endureciendo el corazón de ese faraón para que ella siga entrando. Porque así actúa el Señor. Endurece el corazón de alguien, ¿para qué? Para que yo siga, para que yo busque, para que yo haga. Y en su momento Dios hace que ese corazón de piedra sea más de carne que el mío, que aquel que viene buscando de Dios. Y nos va a dar sopa y seco. Pero no queremos hacer nada, hermano. Llame y busque. Dele al Señor y verá, pero dele creyendo en el Señor, cumpliendo su palabra, porque si usted no lo hace con credibilidad, no espere respuestas. Fíjense que una de las inquietudes que teníamos con el pastor y aquí con Cristi y de pronto con Manuelito, era que yo le decía, yo quiero quitar el micrófono que hay acá, que no me gusta, que tiene mal aspecto, igual este. Y yo vengo dándole al Señor y yo le dije, y hablé con mi hija, mamita, me gusta, dijo, venga mamá, y mi tío dijo, mire, está este micrófono, está este, ¿cuál quiere? Y yo pensaba, yo decía, pues hay muy buenos, pero el problema es que no hay dinero. ¿Y qué hacemos? Dijo, hágale mamá, a ver, muestre. Yo dije, venga, miro cuánto tengo en mi cuentica. Y tenía como 180,000 pesos. Mi mamá vale 170. Yo le dije, hágale, no me importa quedarme sin dinero. Pero si me va a servir para quitar eso, a mí no me interesa. Así yo pase necesidad o la que sea, no me interesa. Es la obra del Señor. Y si tengo que dejar de comer, pues dejo de comer. Y si tengo que dejar de hacer algo, pues lo dejo de hacer. Porque a mí sí me preocupa la obra. La presentación, la estética, así como Claudia se preocupó por ponerlo en la casa bonita, junto con su esposo. Fueron sentires de Dios. Porque Dios le hubiera puesto y dicho, no quiero porque tuvo que haberle costado un placal. Pero si amamos a Dios, nosotros no tenemos excusas para darle al Señor. Mira, hermano, esos 170,000 pesitos que yo le di al Señor, a mí Dios me lo dio 10 veces. Porque vino alguien aquí y me dijo, es que a mí Dios, yo hice una promesa. Y a mí Dios me cumplió la promesa. Y lo que yo vengo a darle a usted, pastor, vengo a darle esto. Y yo me quedé así. Y era 10 veces más de lo que yo le había dado al Señor el micrófono. Pero a nosotros nos cuesta trabajo cumplir con el diezmo. Y estamos luchando para comprar un teléfono inalámbrico que estamos mirando con Manuelito, donde siempre hacemos las cosas. Y así el mazo, que no sea con cable ni nada, para evitar que alguna persona se nos caiga, para evitar alguna situación. Está entre 1,000,000, entre 700 y 1,000,000 más o menos, para que nos dure como el otro, que el otro lo compramos con el doctor y nos costó hace 20 años 800,000 pesos.
pero ya se dañó, ya no tiene más arreglo, porque cuando se hace la alabanza la persona golpea y hace que se rompan los cablecitos y no sirve. Entonces cuando usted está en la alabanza, si se va a emocionar, ponga el micrófono aquí y emociónese allá para que no nos dañe el micrófono, porque no tuvo más arreglo. Lo arreglamos N veces, lo mandamos pintar, pero ya está como nosotros los de la tercera edad, ya vamos terminando con el uso y vienen levantándose otros. Y eso es lo que les quiero yo invitar a ustedes. Colabórenos, hermanos, invierta en el reino del Señor. Si usted cumple con lo que a usted le corresponde, tenga la plena seguridad que yo no tengo por qué pedirle a usted, porque a mí no me gusta. Yo prefiero sacar de lo mío y darlo, y lo mismo el doctor. Pero ustedes son los que pierden. Ustedes son los que pierden. Porque ustedes no reciben la bendición como la recibí yo. Yo se lo di al Señor hace 15 días. Y mire, y es ese aparatico y este de acá. ¿Y para qué es este? Para que los hermanos que escuchan en YouTube salga más alto. Para eso es. Y si yo me voy, este tiene 300 metros que me escuchan. Pero ahora queremos es el otro, el quitar todo esto, porque la otra vez alguien pasó por aquí y se tumbó el computador. Hermanos, colabórenos. Es la obra, es para usted. Si usted ama al Señor, cúmplele al Señor y verá que usted es el único beneficiario como yo lo fui. Y yo le dije a Cristian, mire, yo venía diciéndole al Señor, Señor, ayúdeme con esto, ayúdenme. Y él dijo, claro, yo le voy a ayudar. Y no quería venir, porque la persona me había llamado hace 2 días. Yo dije, ay, Señor, bueno, me voy. Y cuando me dijo, es que yo le prometí al Señor que yo se lo daba a usted, y aquí le traigo esto. ¿Por qué para mí? Porque es que el dinero salió de mi bolsillo, no salió de la congregación. ¿Ya? Entonces, cuando usted diga, Señor, yo quiero, dígame, dele al Señor, dele, que no le dé temor, hermano. Y yo cogí y le di aquí, venga, reparto la bendición, le di a él, le di a Yuyu y le di a Estefanía, porque ellos los 3 son los que me ayudan, también a Norita, que son los que están al pendiente que todo salga, que todo funcione. La una maneja una cosa, la otra maneja la otra esto. No vienen aquí, pero están pendientes de lo otro. Pero eso es lo que yo les quiero invitar a ustedes, hermanos. Hay una puerta abierta, la puerta se llama Jesús. Hay un camino que tenemos que recorrer. Y en ese camino, hermano, y termino aquí con esto para terminar la idea. Aquí cuando el Señor le dice que entre Migdol, el mar, y Baal-Zephón. Ese Baal-Zephón es un dios egipcio. Y es un dios que tiene que ver con la destrucción. Que tiene que ver con el hombre. ¿Y qué hizo el Señor? Aunque ande en camino de sombra, de valle, de muerte, no tengas temor alguno, porque yo soy el que lo llevo. Porque el ir al otro lado, en donde se llamaba Baal-Zephón, que tiene que ver con un espíritu destructor, que tiene que ver con un ídolo de Egipto, tenía que irse ellos a enfrentar. Y es lo que nosotros no queremos, enfrentarnos a las cosas cuando el Señor me dice, camine, haga, extiende su mano, ponga, vaya. Pero cuando usted vaya, cuando usted entre por esa puerta, cuando usted tome la decisión de caminar, entonces el Señor va con usted en medio de la oscuridad. A lo mejor ellos ni siquiera sabían que estaban luchando contra el espíritu de Baal-Zephón, que era un destructor. Y fíjense que aquí la misma palabra me lo está diciendo, o sea, el Señor los puso y abrió, porque ¿quién estaba dando la batalla? Dios. ¿Quién cumplió la palabra de Dios? El líder. ¿Y quién tenía que llevarla por obra? El pueblo. Pero el diablo también estaba ahí, y los estaba esperando allá al otro lado del camino. Y por detrás venían también el adversario. Y por eso, hermanos, si el Señor nos dice, los pensamientos suyos no son los del Señor. Por eso yo entendí que cuando Él le dijo a Moisés, no me lo lleve por ese camino. Ese no es el camino mío, era el camino de Moisés. ¿Y qué dice el Señor en Isaías? Porque mis caminos no son vuestros caminos. Porque mis caminos son más altos. Porque mis pensamientos son más altos y mejores que los que usted tiene. Pero nosotros no queremos cumplirle al Señor. Nosotros no queremos obedecerle a Dios. ¿Por qué? Porque hay miedo. Porque hay temor.
Y si hay miedo, hay temor, porque no hay confianza en el Señor. No hay entrega, y si no hay confianza es porque usted no pone por obra la Escritura. Porque en la medida en que yo ponga por obra la Escritura y yo encuentre respuesta, yo sigo cumpliendo. No me interesa que tenga que pisar, que me haga aquí, que me haga aquí, que me haga allá. Porque ¿qué dice el Señor? ¿Qué me enseñaba el Señor? Eso de que cuando el Señor le dijo a la serpiente, y tú le cogerás el calcañar. Usted no sabe qué significa eso. Es impresionante lo que enseña la palabra. ¿Qué es que no lo entiendo. Fíjese que cuando el Señor le dijo a la serpiente, a la mujer le dice, su simiente, en ella tendremos la salvación, ¿cierto? Algo así. Colocó enemistad entre la simiente de ella y la simiente de él, ¿ya? Y tú le pisarás, le cogerás el calcañar. El calcañar. Ahora, cuando se habla del calcañar, se está hablando de la parte de aquí del talón, ¿ya? Y si ustedes entienden que el calcañar significa ser el primero, buscando la primogenitura, buscando la dirección de Dios. Ustedes recuerdan una parte de la Escritura donde dice que una mujer tuvo unos gemelos y que uno sacó la mano y le pusieron y él la metió, y que cuando el otro sacó, vino pegado al calcañar, era porque él quería ser el primero. Quería ser, y él conocía lo que es el salir de primero. La importancia de ser el primero. La importancia de caminar dentro de los parámetros de Dios. Por eso le pusieron y después dice, porque el enemigo siempre va a impedir de que usted no camine dentro de los parámetros de Dios. Siempre le va a poner algo en el camino para que usted se desvíe, para que usted se vaya a un lado del camino. Por eso, hermana, yo que le digo, estudien la Biblia. Porque hay no una nueva revelación, porque lo nuevo, ya todo está acá. Simplemente es que usted estudie la palabra. Pero yo le estoy enseñando lo que a mí Dios me está enseñando. ¿Ya? Porque a mí sí, a mí me llama mucho la atención muchas cosas y yo soy como Juanito preguntó, ¿por qué rojo? ¿Por qué levantó esa mano? Y yo sí le pregunto y voy y averiguo y leo y busco para poder entender. Para poderle decir a usted, no es simplemente que coman entero, hermano. Escudriñe la palabra de Dios. No deje que el enemigo le coja su calcañar. No deje que el enemigo no lo deje ser el primero en las cosas de Dios. Camine de acuerdo al plan y al propósito que Dios le ha dado a usted. Pongámonos en pie, vamos a orar. Cierre sus ojos y pidámosle al Eterno, la fuente de conocimiento, la fuente de verdad, aquel que nos llamó un día para que entráramos por la puerta, por esa puerta angosta que es Cristo, por ese camino angosto y en el cual vamos a encontrar serpientes, alacranes y todo tipo de animal, Señor. Hoy queremos, Señor, que tú nos enseñes su palabra. Hay tantas cosas, Señor, por descubrir, porque tú nos enseñes el lenguaje suyo, Señor. Por eso a veces uno no entiende cómo una palabra, una consonante en el hebreo significa tantas cosas, Señor. Porque tú todo lo dejaste, lo introduciste a través de un alefato, de una consonante, a través de un número, Señor. Ayúdanos, Señor, a entrar y a conocer su palabra. Ayúdanos a conocer por qué, Señor, en la Biblia hay acciones, reacciones, comportamientos, enfermedades, muertes, resurrecciones. ¿A qué hace referencia, Señor? Una vez más, Señor, tengo que decir que si tú nos dieras 5,000 años de vida, no podemos entender y podemos llegar a conocer toda la sabiduría y el conocimiento de las cosas, Dios. Gracias, Señor. Gracias porque hoy, Señor, tú estás diciendo que de la misma manera que tú le dijiste a Moisés, ese Redentor,
líder que los iba llevando por el camino que a él le parecía, pero fuiste tú quien le dijiste que ese no era el camino. Y lo colocaste en la puerta, Señor, en esa puerta que tenía un camino que los iba a llevar hacia el otro lado, Señor. Y que ese caminar, Señor, ese pasar por ese mar rojo o mar junco, que ese es el verdadero nombre, Señor, que tú, oh Dios eterno, Dios maravilloso, Dios soberano, pasaran al otro lado, estaba siendo bautizado, Señor. Bautizados en Moisés, bautizados de esa manera, Señor. Así como nosotros también fuimos bautizados en Jesús, perteneciendo a un cuerpo, Señor, al cuerpo de Cristo. Por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Que esa labor, ese conocimiento, esa ciencia que tiene cada uno de los hijos tuyos, sean usados para beneficio tuyo y de ellos, Señor. Porque así como tú, Señor, le dijiste a Moisés que ya no sería a pastorear ovejas, ahora tendría un pueblo. Y tú me decías, eso mismo fue lo que hizo con Jesús, que aquellos que eran pescadores de peces, ahora serían pescadores de hombres. No le cambió el conocimiento, no le cambió nada, simplemente le dio otro producto que podía llegar a tener en el conocimiento y en lo que cada uno de ellos tenía, Señor. Dios eterno, Dios maravilloso, Dios soberano, Señor. Gracias, divino Rey, gracias, Dios poderoso. Señor, gracias, amado Rey, poderoso Cristo. Ayúdanos, Señor, enséñanos la belleza y la delicia que hay en su palabra. Despierta al que está dormido. Endereza los pasos de aquel que viene caminando cojo, Señor. Levanta las manos de aquel que se siente caído, Señor. Levanta sus ojos para ver lo que viene de lo alto. Ayúdanos, Señor, porque cada uno de nosotros vivimos situaciones difíciles que nos pueden llevar, Señor, por un camino diferente. Gracias, Dios amado. Gracias, Dios eterno. Gracias, divino Salvador y Dios todopoderoso. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.